La herramienta de evaluación de la inclusión social es una metodología de 4 preguntas, para ayudar a los responsables de la formulación de políticas y los profesionales del desarrollo a evaluar cómo se puede abordar la inclusión social en proyectos, programas, políticas o análisis. De acuerdo con el informe del Banco Mundial, la inclusión importa. La inclusión social se define de 2 maneras. La primera es como el proceso de mejora de las condiciones de participación de las personas y los grupos en la sociedad. Y la segunda, como el proceso de mejorar la capacidad, la oportunidad y la dignidad de las personas desfavorecidas sobre la base de su identidad para participar en la sociedad. El género, la raza, la etnia, la religión, la orientación sexual, el estado de discapacidad y la nacionalidad se encuentran entre los ejes de exclusión más comunes. Estas identidades son complejas, se superponen y pueden cambiar con el tiempo y variar según el contexto. La herramienta se basa en el axioma de que hacer las preguntas correctas es clave para las soluciones correctas. Se basa en 4 preguntas. Para la identificación nos planteamos la pregunta de si se identifican los grupos excluidos si están separados, ¿quién está excluido? Es menos probable que algunos grupos se beneficien de un proyecto, programa o política debido a su identidad. Para el nivel de análisis nos planteamos la pregunta de si existe un análisis ex ante sobre la inclusión social, es decir, cómo y por qué se excluye el grupo, o grupos, en particular. ¿Qué impulsa la exclusión? Para determinar acciones nos preguntamos si existen acciones destinadas a promover la inclusión social. La inclusión social no siempre se trata de hacer más, a menudo se trata de hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué acciones se integran en el diseño de proyectos, programas o políticas? Finalmente, a nivel de monitoreo, nos preguntamos si existen indicadores para monitorear la inclusión social, es decir, cómo sabríamos si hemos progresado en los proyectos, o si el marco de resultados contiene indicadores sobre inclusión. Hacer las preguntas correctas es el principio central de la inclusión social. La primera pregunta es saber quién está excluido. Identificar quién está excluido es el primer paso hacia la evaluación. La exclusión, aunque a menudo se ve y se trata como sinónimo de pobreza, a menudo se trata de algo más que pobreza y, a veces, no se trata de pobreza en absoluto. Los hombres y mujeres pertenecientes a minorías romaníes en muchas partes de Europa pueden ser discriminados y excluidos de los espacios económicos y políticos, independientemente de su situación económica. Sean pobres o no, las personas transgénero podrían tener acceso restringido a los espacios públicos. Cuando las identidades se superponen, pueden crear desventajas acumulativas. Por ejemplo, una mujer indígena con discapacidad que vive en un área remota puede tener más probabilidades de enfrentar desventajas que una mujer indígena sin discapacidad en un área urbana. La segunda pregunta que debemos hacernos es cómo es probable que sean excluidos. Dicho análisis tiene como objetivo comprender cómo ciertos grupos pueden quedar fuera del crecimiento y la prosperidad, y a través de qué procesos. Analiza las circunstancias institucionales, históricas, legales o de otro tipo que afectan a los grupos excluidos en varios ámbitos, para comprender los procesos que solidifican la exclusión, por ejemplo, discriminación, estigma, estereotipos, falta de modelos a seguir, etc. Se trata de averiguar si las normas y prácticas impiden el acceso y la participación de algunos grupos. La tercera pregunta es, ¿por qué es probable que sean excluidos? Esta pregunta puede ser la pregunta más difícil de hacer y responder. Las raíces de la exclusión son a menudo históricas y políticas. Uno puede preguntarse cómo afectan las relaciones de poder subyacentes quién está incluido y quién queda fuera, por ejemplo, o si algunos patrones de propiedad de la tierra afectan quién tiene acceso a los servicios. También es importante explorar los fundamentos institucionales u organizativos. También podemos preguntarnos si las normas o instituciones informales excluyen a algunos grupos de la toma de decisiones, o si son algunos grupos invisibles. Otras preguntas pueden relacionarse con la historia del área o proyectos y programas anteriores, y pueden decirnos cómo se puede dejar de lado a los grupos. Finalmente debemos preguntarnos, ¿qué se puede hacer para una mayor inclusión social?
Aquí el análisis debe identificar el mal a abordar o el derecho a profundizar, a quienes se busca incluir con la intervención y quienes corren el riesgo de quedar fuera. Después de determinar por qué esos grupos o áreas corren el riesgo de quedar excluidos, podemos seleccionar los canales a través de los cuales puede llevarse a cabo la inclusión, considerar que se podría hacer de manera diferente y adoptar innovaciones. Algunas preguntas que podemos hacernos para ayudarnos con el análisis son: ¿cuál es el detalle de los diferentes grupos identificados como excluidos de los beneficios de un proyecto? O de aquellos que se encuentran en los percentiles inferiores, como migrantes, pueblos indígenas, etc. ¿Qué grupos están sobrerepresentados entre los excluidos de los beneficios? ¿Existen razones históricas para tal sobrerepresentación? La sobrerepresentación de algunos grupos está correlacionada con la forma en que participan en diferentes dominios sociales, económicos y políticos. ¿Qué más sabemos sobre estos grupos excluidos? ¿Estamos teniendo en cuenta sus aspiraciones, miedos y aprensiones?